Bienvenidos hermanos a una catequesis más con San Óscar Arnulfo Romero. En el 31º domingo del tiempo ordinario, en la iglesia se prolonga la liberación sacerdotal de Cristo. Escuchemos con mucha atención y reflexionemos este mensaje. Las lecturas de este día son las siguientes: Deuteronomio 6 del 2 al 6, Hebreos 7 del 23 al 28 y lectura de San Marcos del 12, 28 a 34. Y esta presencia sacerdotal, junto con ustedes, pueblo de Dios, santificado en el bautismo, participante del eterno sacerdocio de Cristo, nos está dando la medida maravillosa de lo que significa nuestra misa del domingo, presidida por un sacerdote, aunque sea el más humilde, pero que tiene la autorización de Cristo para convocar al pueblo de Dios y presidirlo, y junto con ese pueblo que es parte activa de la misa del domingo, ofrecer como pueblo sacerdotal, mediante el ministerio del sacerdote ministro, el sacrificio más hermoso que la tierra puede ofrecer a Dios. Sirva de base, pues, para nuestra reflexión la segunda lectura, que providencialmente es una lectura sacerdotal y precisamente confronta lo transitorio de la vida del hombre que es sacerdote con el eterno, insustituible, infinito sacerdocio de Cristo. Dice la epístola que se ha leído hoy: muchos sacerdotes se fueron sucediendo porque la muerte les impedía permanecer en su cargo. En 1954, jóvenes sacerdotes salían del seminario, los que ahora, cargados de méritos en 25 años de vida, envejecen, maduran hacia la eternidad. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Muchos sacerdotes se fueron sucediendo porque la muerte les impedía permanecer en su cargo. Los sacerdotes somos hombres mortales como todos los mortales, y envejecemos y morimos, pero nos queda una satisfacción profunda cuando pasan los años, lo que continúa diciendo la epístola. Pero Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. Si nosotros no le hacemos competencia a Jesús, sino que somos sus humildes servidores para hacerlo presente en el mundo, mientras Dios quiera valerse de nuestra pobre vida mortal para que sea signo transitorio del eterno y único sacerdote que representamos. Él es el que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive para siempre para interceder en su favor. El sacerdote, pues, es un mensajero de la eternidad de Cristo, aún en su paso por la vida. Y el autor de la carta a los Hebreos continúa hablándonos, pues, de la eternidad de ese sacerdocio y de lo eficaz de ese misterio que el sacerdote trae presente a los hombres. Perdona, da el cuerpo de Cristo, bautiza, da su palabra divina, no porque Él sea eterno e infalible, sino porque es mensajero de lo infalible y de lo eterno. Esta es nuestra consideración, pero junto con ese misterio del hombre sacerdote, ministro, aprecien, queridos hermanos laicos, la grandeza también de ustedes como pueblo sacerdotal, hasta tal punto que nosotros sacerdotes somos entresacados del pueblo, de nuestras familias, que son ustedes, para ser ungidos y volver al servicio del pueblo. Eso quiere decir ministro, sacerdote ministerial, servidor
Pero aquí el único Señor es Cristo, y nosotros sus medianeros, y ustedes son la parte principal de este servicio, para acercarlos a Cristo. Desde el día del bautismo, cada uno de ustedes, así como yo cuando me bautizaron, nos incorporamos a un pueblo sacerdotal. Y cada misa de domingo es precisamente la manifestación de ese sacerdocio de Cristo. No venimos a misa como a un acto piadoso. Venimos a misa a realizar un misterio profundo que muchos no comprenden. Hasta el más chiquito de los niños que ha venido a misa, hasta el más insignificante que se crea aquí presente, es un miembro vivo del pueblo sacerdotal, del que canta la Sagrada Biblia: nos hiciste, Señor, reyes, sacerdotes para nuestro Dios. Puede decirlo cada uno de ustedes: son sacerdotes para nuestro Dios. Por eso el tema sacerdotal se impone con las otras lecturas de hoy, para poderle dar a la homilía de hoy, como de costumbre, este título. Y al hacer esta reflexión de hoy, yo les invito que junto con los sacerdotes festejados, todos los sacerdotes, si acaso me están escuchando, y todos ustedes, pueblo sacerdotal, asumamos en serio nuestro papel de pueblo de Dios, de sacerdotes, de obispos, no para alienarnos de la historia de El Salvador, sino para hacer en esa historia lo que Cristo quiere que su pueblo sea: sal, luz, fermento. Ojalá, y este es mi afán más importante, que yo quisiera vivir y hacerme comprender, que yo predico y trabajo únicamente para hacer iglesia. La iglesia prolonga la liberación sacerdotal de Cristo. Ojalá me hiciera comprender un poquito este gran misterio, que ni yo lo entiendo en toda su totalidad, pero que me hace vislumbrar qué responsabilidad tan grande tenemos los que formamos esta iglesia. La iglesia prolonga la liberación sacerdotal de Cristo. 3 ministerios nos señalan hoy las lecturas, y son cabalmente la prolongación de la liberación sacerdotal de Cristo. Primera misión de este pueblo de Dios, ustedes y nosotros sacerdotes: defensora del monoteísmo. Dios solamente es uno. Este es el monoteísmo que la iglesia defiende y proclama. Segunda misión de la iglesia en este tiempo y a través de las lecturas de hoy: constructora de la civilización del amor. ¿Cuánto necesitamos este fermento de amor en una masa que se pudre de odio y de violencia? Y tercero, la iglesia es ministro del verdadero culto al Dios vivo. He aquí pues, en síntesis, mi pensamiento, y le pido al Espíritu Santo que la atención de ustedes tan amable se convierta en un propósito para que ustedes, los queridos sacerdotes de sus 25 años sacerdotales, el nuevo párroco, yo, el servidor episcopal de la comunidad, todos hagamos sentir de verdad esta presencia de la iglesia en El Salvador como fuerza liberadora sacerdotal de Cristo. Primero, defendiendo al único Dios y Señor, el monoteísmo. Segundo, construyendo una civilización de amor. Y tercero, siendo ministros del verdadero culto que el pueblo le tributa al verdadero y único Dios. Primero, defensora del monoteísmo. El Evangelio de hoy nos sitúa ya en la última semana de Cristo. Hemos ido siguiendo a través del Evangelio de Marcos ese peregrinar de Cristo en su subida hacia Jerusalén, anunciando ya 3 veces su pasión. Ha llegado la hora.
ya entró triunfal el Domingo de Ramos, y aquellos días entre el domingo y su muerte son días de gran actividad, porque allí en el atrio del templo o en los alrededores se entablan discusiones que se acaloran, anunciando ya el trágico desenlace de aquel maestro de la verdad frente a tantas patrañas y mentiras o legalismos meramente humanos. Y el episodio de hoy como que rebaja el tono de polémica para entablar una conversación de amistad con un escriba, un doctor de la ley, que le pregunta a Cristo, de acuerdo con una gran discusión que habría entre los maestros de Israel, que trataban de organizar las innumerables leyes de Moisés y de la tradición, cómo se pueden catalogar, cuáles son las principales, en torno de las cuales hay que poner los montones de leyes que hacen tan difícil la religión. ¿Cuál es el principal maestro? ¿Cuál es el principal mandamiento? Le pregunta aquel maestro a Jesús. Y Jesús le contesta lo que han escuchado. Es hermoso que esta cita que ahora pone San Marcos corresponde a lo que los judíos llaman la Semá. Es decir, así comienza la palabra Sema, quiere decir, oye, oye Israel. Es que así textualmente como Cristo citó, se encuentra en el libro del Deuteronomio, como Moisés, según la tradición, ordenó a su pueblo grabarse estas palabras. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos invita Cristo a abrir el libro del Deuteronomio y encontrar esta famosa profesión de fe en el único Dios y de compromiso con el amor total del hombre al único Dios. Nos invita a abrir el libro del Deuteronomio, donde Moisés, a un pueblo que ha escuchado la revelación de un Dios viviente y eterno, le advierte el gran peligro al entrar a la tierra prometida. La tentación cananea, los cananeos, hombres que adoraban los falsos baales, los falsos dioses, y el pueblo que iba a entrar a esa nueva tierra, que según expresión bíblica produce leche y miel para expresar su abundancia, corrían a la tentación de que el Dios del Caná era quizá más fuerte que el Dios que los había hecho peregrinar por un desierto árido y duro. Era una tentación teológica muy grande, y Moisés, precaviendo esto, les dice: cuidado con adorar los falsos dioses. Solo hay un Dios. Lo amarás con todo tu corazón. Las palabras que hoy te digo, las grabarás en tu memoria, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a la muñeca de tu mano como un signo, serán en tu frente una señal, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portales, como para decir: esta fe en el único Dios tiene que ser tu consigna personal, familiar y social. Tú eres el pueblo de Dios y te has de distinguir por tu entrega a ese Dios. Es una fe monoteísta,
en medio de un mundo politeísta que adoraba a muchos dioses y tiene un alcance patriótico. Unido a esta fe en el único Dios está tu posesión de la tierra y tus relaciones sociales y políticas con los hombres. Mientras seas fiel a este Dios, poseerás esa tierra que emana leche y miel, y las idolatrías serán tu gran peligro. Yo quisiera que en esta mañana todos también hiciéramos nuestra esa práctica que 2 veces al día tiene el pueblo de Israel, recitar la Semá. Todo este texto de Moisés que les acabo de pronunciar, lo rezan los judíos diariamente. Y así llevaban también hasta en forma material, colgadas en las muñecas de sus manos o colgando de sus gorros, las tiras que escribían la ley de Moisés, la ley de Dios. Y por eso Cristo los criticaba cuando decía: ustedes hacen consistir su religión en hacer más largas las filatelias, en hacer más largas aquellas tiras y aquellas bolsas en que llevaban las escrituras de la revelación divina. Esas filacterias son cabalmente esto, estas tiras que Moisés, en un lenguaje figurado, no en un sentido literal, les está diciendo para que no se olviden que en todos sus gestos de manos y de frente ante sus ojos piensen siempre que no hay más que un solo Dios.